Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí en este espacio una vez más en Desvergonzadas. Hoy vamos a platicar un tema que es súper tabú, pero que es muy importante porque pues a todas las mujeres nos pasa. Y este tema es, pues se trata del asunto de la menstruación, ¿no? El, el tema que es súper, súper tabú todavía aún en 2022, porque pues yo recuerdo cuando era adolescente y te pasabas las toallas como si fueran droga, ¿no? O le hacían así. O sea, el tabú de ni siquiera poder decir que necesitas una toalla. Y bueno, ahora pues todavía, o sea, no solo hace 10 años cuando yo era adolescente, sino que ahora todavía hay hombres o personas a las que les da asco la sangre o hay cierto hay rechazo ante esas situaciones, pues no, o sea, las mujeres no decidimos esto, ¿no? Entonces, simplemente pasa y pues, ¿quién nos habla de esto? Nuestra mamá, y con mucha suerte, ¿no? Porque hay mujeres a las que, pues, ni siquiera, les hablan de eso. Entonces, pues, para platicar de este tema que involucra muchísimas cosas que hay detrás de esto, pues, vamos a platicar con Anaí Rodríguez. Ella viene de Menstruación Digna México y, pues, creo que no hay nadie mejor que nos pueda platicar sobre este tema. Muchas gracias por estar aquí, Anaí. Hola, hola a todas las personas que nos ven. Gracias por invitarme, gracias por el espacio. Tú perteneces a esto de Menstruación Digna. Cuéntanos un poquito antes de adentrarnos como a detalle qué es lo que hacen ahí. Cuéntanos así a grandes rasgos, ¿qué Vale. es Menstruación Digna, aquí en México? Bueno, Menstruación Digna México es una colectiva tanto de organizaciones como personas a título propio. Nacimos por ahí del 2019, se empezó a conformar ya en el 2020, le dimos la forma que tiene actualmente. Somos feministas, transincluyentes, nosotras hablamos de mujeres y otras personas menstruantes también. Y básicamente nos dedicamos a hacer incidencia en políticas públicas o en legislación. Nosotras no recolectamos producto ni nada, de hecho, cuando nos llegan, porque nos han llegado muchas ofertas, por así decirlo, de darnos producto, lo que hacemos es pasárselas a colectivas que están dentro de Menstruación Digna México, que se dedican de eso, ¿no? Entonces nos unimos, colectivas que habían venido trabajando el tema de menstruación desde hace muchos años, colectivas u organizaciones que apenas querían entrarle al tema para formar lo que hoy se conoce como Menstruación Digna México, que básicamente tenemos objetivos, digamos, súper definidos. 4 los pondría. Lo primero es que se logre la gratuidad de toallas, tampones y copas o cualquier otro producto para la gestión menstrual para todas las personas, que ya más adelante les contaré cómo vamos con cada uno. El segundo era que se eliminara el 16% del IVA de los productos de gestión menstrual y así ya se logró, entonces ahora ha pasado a ser como más un tema de darle vigilancia a que eso de verdad esté ocurriendo, ¿no? El tercero es que se haga mayor investigación sobre menstruación en nuestro país, porque, o sea, cuando empezamos Menstruación Digna México y nosotras que nos dedicamos a la incidencia como tal, a cambiar legislación y eso, era muy difícil hablar de menstruación. Sigue siendo, ¿no? Porque no tenemos datos, o sea, para que se den una idea, no sabemos cuál es el producto de gestión menstrual que más usamos en México, ¿no? Si la toalla, el tampón, la copa, no tenemos idea de eso. Entonces, otro de nuestras ejes de trabajo es impulsar la investigación de menstruación. Y el último, pero no menos importante y que se fue formando en el camino, es el tema de la educación menstrual, porque nos dimos cuenta que era muy importante que también se empezara a educar de manera objetiva y sobre todo informada, ¿no? Porque había mucha... El tabú está acompañado de la desinformación y que no solamente involucrar a las mujeres, sino también a los hombres que al final de cuentas también forman parte de esta sociedad. Entonces, por eso abrimos ese eje. Y hay un eje transversal que es el de comunicación, que es básicamente quien lleva las redes sociales, pero bueno, Ajá, es como más meramente divulgativo. Eso ajá, somos. superchido. Qué bueno que se ha conformado todo esto. Hay un término que utilizan que me llama mucho la atención y no sé si nos puedas platicar un poquito más, que es el de pobreza menstrual, porque sé que incluye como muchísimas cosas. Entonces, si nos puedes platicar un poquito, por favor. Sí, bueno, la pobreza menstrual es, digamos, tiene tres ejes.
para explicárselos fácilmente. Primero, el tema de el acceso a los productos de gestión menstrual, toallas, tampones o copas o lo que sea. Pero el acceso no solo en términos económicos, o sea, de que lo puedan comprar, sino también el acceso de sitios de venta, ¿no? Porque un ejemplo, la copa. La copa está en México, la copa la conocen muchas personas, pero no todas lo pueden adquirir ya sea por el dinero o porque no lo venden. O sea, en la tienda de la esquina te pueden vender una caja de toallas o tampones, pero difícilmente te van a vender una copa menstrual, ¿no? Entonces, ese es uno de los ejes de la pobreza menstrual, la falta de acceso a los productos. Y luego también viene la parte de la falta de información. Y esto va ligado con el tema educativo, ¿no? Otra vez el tema de la copa. A nosotras, de repente que estamos a lo mejor más familiarizadas con el menstruactivismo, pues se nos hace muy fácil hablar de la copa y todo, pero mucha gente ni la conoce, ¿no? O todos los tabúes que existen alrededor de la copa, de los tampones, o sea, yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquita me decían como, no, no uses tampones porque te van a quitar la virginidad. Sí, ¿Quién sabe qué sea la virginidad? Si ya nos podemos hablar de eso, pero me la iban a quitar, ¿no? Entonces, todo ese tipo de desinformación también forma parte del concepto de pobreza menstrual. Y el último eje, bueno, el último, digamos, por así decirlo, componente, es el tema de la infraestructura. Y creo que es uno de los más importantes porque pocas veces nos ponemos a pensar que no todas las personas tienen las mismas servicios en sus casas, ¿no? En México el 36% de la población no cuenta con abasto de agua diario, entonces eso ya dificulta en sí tener una menstruación digna, por así decirlo, o muchas de las personas tampoco cuentan con un baño propio, no cuentan con drenaje, no cuentan con luz, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con gestión de residuos, entonces todo eso conforma la pobreza menstrual, la falta de acceso a productos, la falta de información adecuada sobre la menstruación y la falta de infraestructura y gestión de residuos para la menstruación. claro, porque, bueno, me quedo pensando en las mujeres, quizá en situación de calle, Claro. eh, que una así desde el privilegio puede decir: "Ay, a mí me decían, vas, de divulgando la palabra de la copa, ¿no? Con mis amigas de todas usen copa". Pero bueno, o sea, no todas, pues, podemos tener como, facilidad de usar esto, ¿no? O personas en Sí. pueblos donde no llega el agua, esto que mencionas. No, Y y aparte, bueno, ajá, con eso de la copa, nosotras siempre hemos hablado en todo lo que hacemos de productos de gestión menstrual, que incluye la copa menstrual, por supuesto, ¿no? Pero también hemos sido muy defensoras de el mi cuerpo, mi decisión en todos los aspectos, no solo en sí, el aborto, ¿no? O sea, mira, hay mil cosas, tal vez a ti no te siente cómoda la copa, tal vez, o sea, igual no la puedes comprar porque yo sé que dura muchos años, pero, o sea, que digamos, es rentable, por así decirlo, porque es una inversión, pero dura años, pero hay gente que no puede hacer esa inversión, ¿no? O simplemente le parece más cómodo usar un tampón o una toalla o etcétera. Y entiendo el tema medioambiental, lo entendemos, de hecho, cuando, no sé si se acuerdan que en Ciudad de México hace, me parece que un año, en enero del 2021, se salió como esto de la que se había prohibido la venta de tampones con aplicador de plástico ujú, y que hubo un desabasto y fue toda una locura. una locura. Y en su momento como que muchas nos atacaron porque nosotras, obviamente salió como la parte de la gente de, pues empiecen a usar la copa, no sé qué, bla, bla. Sí, empiecen a usar si quieren usarla, ¿no? También, como Claro, esto que te digo de la infraestructura, las personas en situación de calle, las personas privadas de su libertad. O sea, muchas personas no cuentan con los servicios básicos para usarla, no quieren usarla o no pueden usarla porque también a veces hay problemas. La otra vez una chica comentaba que ella creo que tenía algún problema que no podía usar la copa o le molestaba. Entonces, o sea, hay 10,000 cosas y nosotras lo que decíamos era, bueno, primero hay que garantizar que todas tengamos los servicios, ¿no? De claro. básicos de agua, un baño propio, luz, etcétera. Y después también hay que voltear a ver que entonces creen tampones y toallas con materiales más amigables al medio ambiente. Sí, ¿No? O sea, que también que no nos cuarteen la opción de, bueno, es solo la copa porque es amigable al medio ambiente, no, que nos digan, mira, está la copa, están los tampones, ya, o sea, también como hay que meterle ese tema para que tengamos más opciones y que cada quien utilice lo que quiera utilizar, ¿no? Al sí, final, lo que la nuestra acomode. vivencia, y Sí. eso también hay que respetarlo. Sí, claro. Y bueno, entonces aquí ya entramos un poquito más hacia lo que
ustedes hacen como tal, ¿no? En esta búsqueda de la gratuidad o de quitarle el IVA, pero bueno, yo tengo entendido que ustedes lanzaron como esta iniciativa, bueno, surgió de aquí. Y, en este año, en enero, ya se supone que ya era como la ley, ¿no? De quitarle el IVA, pero sí se eliminó, o sea, realmente, bueno, lo que decías ahorita, ¿no? Que ahora están como en supervisión de esto, que sí se haga. Sí, bueno, nosotros le lanzamos en 2020, fue como la primera que se lanzó con la potencia que tuvo, ¿no? La magnitud, porque también hay que reconocer que muchas legisladoras en ese momento nos apoyaron y para mí eso es súper valioso. Creo que hay que rescatar algunos temas aquí. Yo sé que hay mucho que perfeccionar del tema de la paridad en los congresos, pero creo que la paridad en el Congreso Federal nos abrió la puerta tanto al tema de menstruación como a muchos otros que se pusieron por lo menos en la agenda pública. Y eso también hay que decirlo, ¿no? A mí me llenó de alegría ver el día que en 2020, cuando primera vez se presentó esto de la eliminación del IVA, ver a todas las diputadas de diferentes partidos políticos a favor de una iniciativa. Creo que no hay muchas iniciativas que tengan este consenso de decir, sí, vamos a luchar todas para que esto sea realidad. Desafortunadamente en 2020 no se aprobó, fue hasta 2021 que ya salió por parte del gobierno, pero eso no es casualidad. O sea, yo siempre digo que Menstruación Digna México todo el tiempo estuvo, o sea, mantuvo el tema en la agenda, ¿no? Como hicimos un montón de conversatorios, campañas, buscar a personas, o sea, muchas cosas que de repente no se ven a lo mejor en las redes sociales o no lo manifestamos, pero sí hubo mucho movimiento de todo el equipo de Menstruación Digna de Paulina, que es la que lleva más ese tema. Y bueno, se logró que en 2021 se saliera por parte en la miscelánea fiscal y ya a partir del 1 de enero del 2022 no se paga el IVA. Ahora, también aquí hay una cosa que el tema es la inflación, ¿no? O sea, también el cambio no fue tan radical y sabemos y tenemos conciencia de verdad de que, porque muchos decían, ay, pero es que el 16% del IVA, que muchas personas igual no lo van a poder comprar. Estamos conscientes de eso, por eso estamos pidiendo la gratuidad, pero el tema de quitar un impuesto es que era tan injusto, o sea, tan discriminatorio, porque no hay otro bien, no hay ningún bien en el mercado que se compare a las toallas o tampones o copas, y que los hombres necesiten todos los meses durante 4 décadas de su vida. O sea, era un impuesto que solo, imagínense, solo lo pagamos las mujeres o personas menstruantes, o sea, era discriminatorio porque Sí, no totalmente. había algo igual, ¿no? Entonces era un tema, yo les llamaba más como de justicia también, o sea, justicia por mi mamá, mi abuela, mis tíos, mis primas, que todo el mundo pagó el IVA por mí misma y decir, no más. Sí. Ahora, el tema de la inflación también hizo que tal vez no se notara tanto el cambio y ahí está Profeco, tiene una página en donde está monitoreando los precios para ver cuánto han variado. Y la realidad es que, bueno, ahora no pagamos IVA y hay que tratar de que eso se mantenga así, pero también hay que luchar por la gratuidad para todas las personas que aún sin el IVA no lo puedan comprar. Sí, o sea, por ejemplo, ahorita con esto, ¿no hay como algún lugar en donde ya exista esta gratuidad? En México ya hay 9 estados que aprobaron la gratuidad en las escuelas a través de la ley de educación, en donde pues básicamente hasta preparatoria se les va a dar productos gratuitos y educación menstrual de calidad. Em, En Michoacán ya está operando. Michoacán fue el primer estado que lo aprobó en marzo del 2021 y a partir de ahí se hizo lo que nosotras llamamos una ola roja, que se empezó a aprobar en diferentes estados y nos da mucho gusto. Ahora el tema es el tema del presupuesto, ¿no? Porque obviamente siempre nosotras celebramos cuando se aprobaban las leyes, pero también sabemos que se tiene que etiquetar dinero para que esas leyes se puedan cumplir, porque si no de nada nos sirve que pues se hayan aprobado. Y es ahí en donde estamos ahorita dando como la lucha, por así decirlo, en pedir que no solamente se quede en letra muerta, sino que también se ponga Impacto. dinero. Sí, impacte. Y además también creo que es un tema mucho de educación, porque yo les decía como, ¿y qué pasa si de repente llega a una escuela y los papás no quieren que se les dé los productos? ¿No? O sea, porque podría pasar, ¿no? Sí, Entonces sí, también claro. es un tema educativo. Y bueno, y lo que te quería decir es que nosotras empezamos por las escuelas porque se nos hacía más
fácil, por así decirlo, el tema de la implementación, porque sabemos dónde están las escuelas, porque sabemos cuántas niñas hay. O sea, tenemos una población, digamos, muy objetivo, muy definida, pero queremos avanzar a la gratuidad universal, o sea, que sea como algo tipo los condones que dan en nuestro país de manera Ujú. gratuita, que te las puedan dar a cualquier persona que las pida. Sin embargo, yo sí estoy como firme creyente de que hay que dar pasos pequeños pero firmes para ir avanzando, ¿no? Sí, claro. En el momento en que empezamos Menstruación Digna México, yo no voy a decir que no había habido algunas propuestas, ¿no? Sobre esto, sí las había habido, o sea, sería un error mío decir que Menstruación Digna México llegó a poner el tema ahí, pero creo que Menstruación Digna México llegó a poner una voz más fuerte sobre esto, porque fuimos muchas personas las que estábamos involucradas. Y entonces, en ese momento, imagínate si de repente llegábamos con la gratuidad universal, pues nos iban a decir, no, o sea, para empezar, por también el tema de dinero, ¿no? Entendemos que todavía estamos apenas saliendo del contexto de pandemia, esto empezó en pandemia, o sea, Sí. y bueno, sabíamos que por ahí tal vez podría haber una traba, entonces fuimos primero con las escuelas y ya después queremos llegar a lo gratuito universal. Así lo hizo Escocia, que Escocia fue el primer país que da gratuitamente los productos. Empezó en 2018 dándolo en las escuelas y en 2020 ya lo dio a todas las personas, entonces creo que vamos por buen camino. Sí, yo también creo que vamos por buen camino, está súper chido. Y ahorita que tocas este tema como de otros países, ¿crees que en algún punto en México se pueda? O sea, sí decías lo de los pasos pequeños, pero como sólidos, ¿no? Pero, eh, quizá en algún momento, hacer una ley o una política pública, no sé cómo se defina esto, como esta ley que existe en España Ah, sí. de la Pues incapacidad, ¿no? O sea, porque también, pues, esto de la menstruación, también hay que decirlo, o sea, nos dan cólicos, tenemos un relajo hormonal, hay días en los que simplemente no te quieres parar de la cama, ¿no? Y hay que ir a trabajar y hay que esto. Y yo estoy casi segura que si los hombres menstruaran o si ellos tuvieran estos cólicos, esa ley ya existiría. sí. Entonces, ¿qué opinas? Pues a mí, la verdad, la ley de España me parece increíble y yo soy súper defensora de que acá lo hicimos o lo estamos haciendo igual, pero no con una ley. O sea, lo estamos Ujú. haciendo separado, ¿no? Porque parte de lo que decía la ley era quitar el IVA, acá ya no hay IVA, parte habla de la gratuidad, acá ya hay 9 estados que están con la gratuidad. O sea, lo hicimos como de una manera a lo mejor más micro. La ley de gratuidad está también metida en lo federal, pero falta que la aprueben en Senado. Y el tema de los permisos menstruales, en Colima metieron justo cuando metieron la ley de gratuidad, también metieron ahí los permisos menstruales y en el Senado está la senadora Verónica Delgadillo, que también trae el tema de los permisos menstruales. Nosotras hablamos en ese aspecto más como un tema de derechos menstruales. Nos gusta hablar mucho como tratándolo de separar de los derechos sexuales y reproductivos, de derechos menstruales que no solamente incluyan la gratuidad, sino también estos permisos. Y ahorita lo que estamos haciendo un poco más es tratar de volcarnos hacia lo privado, ¿no? O sea, como a esta política del metro cuadrado, le digo, que una amiga, de hecho española, me decía eso, y es lo que tú puedes hacer desde tu metro cuadrado, y esto quiere decir que no necesariamente tiene que haber una legislación, sobre todo con el tema de los permisos menstruales, que creo que el punto de los permisos menstruales y para que de verdad funcionen, tiene que ser una sinergia entre lo legislativo y lo privado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Colima que metieron los permisos menstruales, tienen que estar registrados tienen que ser como trabajo formal, por así decirlo, ¿no? Con la ley de trabajo tienes que ir a pedir un justificante para que te puedan, o sea, es un proceso largo, Ujú. complicado, que nuestro sistema de salud no sé si lo pueda llevar a cabo de una manera más ágil, y además que las mujeres, gran parte de las mujeres trabajan en el mercado informal. Entonces, Claro. necesitamos también, por eso te digo, como la sinergia entre la legislación, sí, que esté ahí para las mujeres que están trabajando de manera formal, pero que también haya esfuerzos desde la iniciativa privada de micro, medianas, pequeñas, grandes empresas, y que entonces en sus políticas internas de recursos humanos, pues digan, ¿sabes qué? Aquí vamos a imponer los permisos menstruales, hay muchísimas maneras de hacerlo, desde que puedas trabajar desde casa, ¿no? O sea, tu jornada Ujú. completa desde casa, hasta que te puedas tomar el día
totalmente te dan 8 horas al mes. En España, es que en España ya había unas regiones, o sea, Ah, ok. también es como un contexto complicado porque ya había algunas regiones que habían estado implementando la gratuidad o los permisos, etcétera, y ahora lo recogieron todo en una ley para hacerlo a nivel, pues, del reino, porque es un reino, el reino de España. Súper chido. Pero bueno, te digo, la otra parte, la otra que ponían en España era que te daban 8 horas al mes y entonces tú decías, bueno, hoy no quiero ir, y esas 8 horas tenías un mes para pagarlas. Entrabas más temprano, salías más tarde, o sea, como que las ibas gestionando. Entonces, hay muchas maneras de poder hacer el tema de los permisos menstruales, solo que creo que sí se necesita mucha voluntad, tanto de lo político como de lo privado mismo, con lo de las toallas tampones, ¿no? Yo hace poco fui a un restaurante y se me hizo como muy chido y a la vez como dije, es que esto es a lo que vamos ahora desde Menstruación Digna, que tenían en el baño una caja con toallas y tampones gratuitos para las personas. Entonces dije, cuánto le costará al dueño o a la dueña de esto poner esa cajita, ¿no? O sea, decir un mínimo porcentaje y la verdad ayuda mucho, no solo por el tema de que pues, sean gratis y si necesitas, pues lo puedes agarrar, pero también la visibilización. A veces la gente Claro. no dimensiona lo importante que es poder como llegar y ver de lo más normaladito y así tampones, ok, y vas normalizándolo, ¿no? Un tema que ha sido tabú durante muchos años. Entonces, ese tipo de acciones creo que también es importante que las empujemos y en eso estamos ahora también, como dándole por lo privado. Qué chida, qué chido. O sea, lo que ustedes hacen es una súper labor, así como me voy a atrever a decir en nombre de todas, porque al final todas las mujeres menstruamos y las personas menstruantes también necesitan como todo esto, ¿no? Ahora decías que buscaban como esta parte de generación de datos o de la educación menstrual como tal, englobada. Eh, Cuéntanos un poquito qué hacen ahí con respecto a esto. A mí me intriga mucho estos datos de deserción escolar, ¿no? De las niñas que no se sienten cómodas porque no tienen, no sé, quizás ni para bañarse o sea, estas condiciones de higiene y dejan de ir a la escuela y entonces eso en un mes, otro mes, después ya a largo tiempo, ya se convierte en una tasa de deserción que se convierte ya totalmente en un problema, pues, social, ¿no? Sí. Entonces, Bueno, pues lo que hacemos ahí en 2020 trabajamos junto con UNICEF México, Girl Up, Cipina y YouReport también haciendo una encuesta sobre menstruación en ambientes escolares a través del celular en WhatsApp. O sea, tú podías agarrabas la liga y las personas contestaban. Fue una muestra como de 1,600 niños, niñas, porque también era para niños. Y ahí salió el dato de que 4 de cada 10 niñas prefieren no estar en la escuela cuando están menstruando. Y a nivel mundial, los datos que nos arrojan es que llegan a perder entre el 10 y el 20% del ciclo escolar porque no, por cuestiones, o sea, no solamente es que justo no tengan a lo mejor para comprar toallas y tampones, ¿no? Sino lo que decías, a lo mejor en sus escuelas no hay baños, ¿no? No hay ujú, infraestructura adecuada, o que ya el profesor no las deja salir más de una vez al baño, o que ya los compañeros se están burlando de ellas si se llegan a sí, teñir la ropa de rojo, etcétera. O sea, son muchas cosas ahí que engloban este número. Lo preocupante es que, claro, esos, si nos ponemos a contar, es casi un mes lo que pierdan y justo esos conocimientos ya no los vuelven a recuperar y entonces su contraparte del sexo masculino, perdón, tiene ya una ventaja y la brecha de género se empieza a ensanchar ahí. O sea, cuando claro. hablamos de brechas de género, empieza desde eso, algo tan básico como un proceso fisiológico, ¿no? Que de verdad esos conocimientos, ¿quién se los va a dar? ¿Cuándo? No hay clases de reposición, o sea, es complicado, ¿no? Y luego se pasan, justo lo que dices, a abandonar totalmente la escuela. Y eso las pone en una situación de mayor vulnerabilidad porque hay matrimonios forzados, hay violaciones, embarazos no deseados, que al final son violaciones porque son unas niñas, Sí, claro. trata de personas, etcétera. O sea, las pone como en situaciones de mayor vulnerabilidad. Y eso es lo que muchas personas no ven, o sea, y es entendible porque, digo, muchas personas, a mí, cuando empecé esto, cuando empecé con todo lo de Menstruación Digna México, parte fue un enojo, o sea, fue como, como una incredulidad, porque Sí, era como, pero, ¿por qué algo que vivimos todas las mujeres?
o sea, somos la mitad de la población y porque no hay políticas públicas sobre esto, ¿no? Y de verdad no saben, para mí fue así horrible y empecé a hablar con personas y bueno, se fue conformando Menstruación Digna México, lo que soy, pero el tema es que me descuadraba que yo había vivido como en un privilegio eterno de que pues en mi casa nunca ha sido un tema tabú hablar de menstruación, es más, mi papá o sea, era, papá, ¿nos traes toallas? Y sí, ¿cuáles quieres? No sé, o sea, sabes, como que nunca fue un Sí, tema de no, hay que esconder, y siempre lo pudimos hablar y pues yo tenía información, tenía acceso a internet, yo tenía un baño, agua, todo, o sea, todo. Y cuando empecé a ver todo esto, decía, pero es que ¿cómo puedo creer que hay personas que por algo fisiológico que no decidimos, que no es opcional, sí. no accedan a derechos? Para mí eso era lo que me volaba la cabeza y parte de esto vienen los derechos como la educación, que es tan básico, tan elemental cuando queremos hablar también, bueno, y esto enrolla la movilidad, ¿no? La movilidad social después, conseguir un mejor empleo, no sé qué, cómo si hay altos índices de deserción, si ya no tienes algunos conocimientos, etcétera. Entonces es una bola enorme que muchas veces no vemos, pero que cuando lo vas platicando y las personas logran entender la magnitud, pues se vuelven también menstruactivistas y empiezan a pedir también por estos derechos menstruales. Sí. Por ejemplo, ahorita ustedes tienen como alguna plataforma, mencionabas creo que al principio colectivas, ¿no? Pero no sé, quizá si hayan niñas que quieran acercarse a este tema o mujeres, ¿no? De la edad que les interese, a lo mejor y dónde informarse sobre estos productos, como esta info de cuál me queda mejor o con cuál me voy a sentir más cómoda, qué edad, es la adecuada para usar cada un tampón, o como decías al principio, ¿no? Porque a mí también me llegaron a decir como que: "Ay, es que si no me pongo la copa porque me siento muy invadida o porque mi virginidad", quién sabe qué sea la virginidad, pero Otro programa sobre qué es la virginidad. ent No, pues pueden buscarlos en nuestras redes sociales, sobre todo en Facebook está Menstruación Digna México, ahí búsquenos, ahí tenemos un montonal de conversatorios porque durante toda la pandemia hacíamos conversatorios cada rato y hay uno en especial sobre productos y métodos de gestión menstrual porque también ahí hablan del sangrado libre, por ejemplo, etcétera, que está muy, muy interesante, son unas fregonas las chicas que hicieron eso. Entonces ahí o también en nuestro Instagram y Twitter, que es digna-mx, por ahí también les ponemos información al respecto. superchido. Sí, para quien se quiera acercar a a deconstruirse en este aspecto, porque, pues sí, incluso hay mujeres, ¿no? Que todavía les causa incomodidad decir que están menstruando o cosas así. Y bueno, ya para terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo, nos decías que ustedes no aceptan como donaciones y todo eso, pero hay colectivas dentro de Menstruación Digna. A lo mejor no sé si alguna de las personas que nos está viendo y quiera como ayudar o acercarle estos productos a mujeres privadas de la de su libertad o en situación de calle, quizá acercarlo a lugares, donde tienen condiciones, pues, desfavorables en el sentido de, pues sí, de infraestructura o de acceso a estos productos de gestión menstrual. Pues que nos escriban a nuestras redes sociales y ya nosotras hacemos como el llamado dentro de la colectiva y ya nos dicen quiénes y se los pasamos, porque son un montón de organizaciones y no quiero dejar a nadie afuera porque luego si Okey, no me reclaman, entonces creo que es más sencillo que nos contacten ahí por redes. Siempre que nos dicen de donación, de verdad hacemos eso, es como mira esta colectiva o lo que sea, cuando son donaciones muy, muy grandes, hace poco nos llegó una donación muy grande de copas, sí llamamos a varias organizaciones y ya ahí se repartieron y demás. Entonces, pues sí, por ahí nuestras redes sociales, mándenos un mensajito y nosotras les pasamos el dato. súper. Pues, muchísimas gracias. Yo creo que está súper padre. Las respeto un buen por todo su trabajo que están haciendo y les agradezco también, pues, desde mi punto de vista muy personal y me atrevo a decir que de muchas mujeres que, pues, nos va a beneficiar tarde o temprano todo esto, ¿no? Te agradezco por tu tiempo de estar aquí, por tu tiempo de estar haciendo esta lucha súper, súper importante. Y nada, no sé si tú quieras decir, algo para finalizar o que te sigamos en redes sociales, aparte de las que Sí, vamos a poner aquí. que nos sigan en nuestras redes sociales y
que se lleven a su casita la tarea de compartir esta plática con amigas, con familia, con tías, con lo que quieran, para que se empiece a normalizar un proceso que es totalmente normal para todas las personas y que empiecen a hablar de la menstruación en un sentido positivo, que nos ayuden también. Hay algo tan simple como que empiecen a mencionar estoy menstruando y dejen de decir las 300,000 palabras que existen para no nombrarlas. Eso nos ayuda un montón, porque de verdad no saben lo importante que es empezar a sensibilizar a las personas, y eso desde menstruación digna nos es más complicado porque somos muchos billones, pero ustedes lo pueden hacer, como les digo, cosas chiquitas como mencionar la palabra, como cuando van al baño, no traten de abrir la toalla o el tampón así con el menor ruido posible para que nadie las escuche, abran lo que se escuche, hagan ruido. Si tienen un trabajo en la universidad o en la prepa o en donde estén, traten de hablar de menstruación. A lo mejor no les digo que hagan todo el trabajo de menstruación, pero sí traten de meterlo. O Mencionarlo. sea, en realidad pueden hacer muchas cosas desde donde están y eso nos ayudaría un montón. Entonces, pues sí, eso es lo que les pediríamos y que nos sigan en nuestras redes sociales. Claro, pues muchísimas gracias. Fue un súper, súper gusto haber platicado contigo, escuchar todo esto que está, toda su labor. Y pues muy agradecida. Nos despedimos. Las invito a que nos comenten aquí abajo qué les pareció, como dice Anaí, compartir el video y pues no sé, escribirnos de qué otros temas quieren que platiquemos aquí en Desvergonzadas. Incluso si ustedes quieren venir aquí a platicar, pues también son bienvenidas. Y síganos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Gracias, Bye. bye.